Me enfrenté al rechazo muy pronto, porque ya no provenía de un matrimonio. Y además de eso, era de una etnia que no es muy considerada por la gente. Con mi madre la situación era distinta a la de mi padre. No solo había un poco de tribalismo, sino que también había especialmente este otro problema llamado colorismo, en el sentido de que cuanto más clara es la piel, mejor se acepta. A menudo me recordaban mi oscuridad. Se sentía inmediatamente la presión, el odio, la ira que se derramaba sobre nosotros. Pero no entendíamos. Cuando eres niño no entiendes estas cosas. Porque a menudo me preguntaba, ¿qué lleva a los adultos a atacar tanto a un niño, a los niños? Entonces, porque estuve con mi hermano pequeño. Frecuentemente estábamos encerrados. Mi padre dejaba dinero para comprar el desayuno, ya que siempre estaba ocupado con su trabajo. Entonces nos dejaba a cargo de sus hermanas. Entonces cada mañana se iba dejando algo de dinero y se desviaba. No veíamos ni teníamos nada y nos golpeaban. Los golpes con el cinturón, los latigazos, el hecho de estar hambriento. Mi hermano pequeño y yo dormíamos en esa tienda. Era una habitación bastante oscura, no había luz y nuestra habitación era bastante lúgubre, en la oscuridad, sobre un colchón sin brazos. Y mi hermano pequeño y yo estábamos allí, solía orinar, hacía pipí en esa cama. En realidad, cuando estábamos allí éramos como pequeñas bestias. Pero cuando hablo de eso, en realidad hablo de ello con mucho desapego. Porque tengo la impresión de que para mí no era eso, lo más difícil, lo más difícil. Fue en esos momentos cuando mi padre venía y escuchábamos su voz en la sala de estar. Sabíamos que no podíamos salir del cuarto ni hacer ruido. Lo más difícil para mí era pensar que mi padre, como un superhéroe, debía venir a rescatarnos. Pero cuando escuchas la voz de este superhéroe en la sala, que ni siquiera se atreve a preguntarle a su hermana cómo estamos, y trato de explicarlo por el control que ella tenía sobre él, un día mi madre aparece. Yo estoy en la habitación, en nuestra habitación oscura con las ratas, y escucho a una dama que grita a lo lejos, afuera. Ella vio a mi hermano pequeño y gritaba porque ambos estábamos delgados. Habíamos perdido mucho peso, llevábamos una especie de calzoncillos. Habíamos perdido tanto peso que el calzoncillo era demasiado grande. Así que mi hermano pequeño lo sostenía en su cadera. Y entonces ella gritó, preguntó por qué mis hijos están en este estado y todo. Así es como nos llevó a su lado. Fuimos educados en Yomdi, la ciudad donde creció mi madre. Un día ella había ido a Francia. Un día vino a Camerún para llevarnos con mi hermana mayor, ya que éramos 3 en total. Por lo tanto, de sus hijos no puede hacerlo, y entonces tiene que volver sola a Francia. Mi hermanito y yo vivimos con mi abuela, no vamos a la escuela y no sé qué sucedió exactamente. Mi madre, ella, no había dejado dinero para inscribirnos en una escuela porque era un periodo como septiembre. Luego, uno de mis tíos vino y pidió que nos inscribieran en la escuela de al lado. Para él era escandaloso que no fuéramos a la escuela. Decía, ¿cómo es esto? ¿Los niños? A mi abuela le reprocharon un poco que debían enviarnos a la escuela. El gesto que mi tío tuvo conmigo es algo que no puedo olvidar. Fue el único con un gesto de tío, de principio a fin. Así que dejé el plan de estudios francófono para asistir a la escuela angloparlante, ya que Camerún es bilingüe. Ahí está con mi hermanito en nuestras travesuras y peripecias. Mi madre finalmente nos lleva a Francia, gracias especialmente a su unión con quien se convertirá en nuestro padrastro, quien nos dará la nacionalidad francesa. Así llegamos a Francia en el verano de 2003. Llegué a Francia a los 11 años. Mi hermano pequeño tenía 9 y mi hermana mayor 13 o 14. Es un mundo nuevo, es el cambio total y pensamos que finalmente nuestra vida va a ser... Recuerdo cuando llegamos al aeropuerto Charles de Gaulle, mi hermano pequeño iba delante, él estaba emocionados, mi hermana y yo nos dábamos codazos diciendo, míralo, míralo, él estaba apurado. Realmente queríamos cambiar de mundo, solo que fue otro infierno, un nuevo infierno. Al llegar a Francia, que al principio todo es perfecto, descubro un nuevo mundo, descubro el McDo y todas esas cosas que no necesariamente tenía. En fin, todas esas cosas que nos hacían soñar. Porque en Camerún nos vendían un poco eso como el pequeño El Dorado. Todo es magnífico. Descubro los magnums, los solero, los helados, los tés, las batallas de agua. Lo que cambia en positivo es que podíamos ir al refrigerador y ver lo que había. Antes, las pizzas eran algo que veía en las Tortugas Ninja. Ahora las tengo en mi refrigerador y congelador. Es magnífico. Con el tiempo, mi padrastro empieza a cambiar un poco. Al principio, es muy amable y servicial. Me inscribe en el fútbol y nos da recompensas por trabajar bien en la escuela. Y con el tiempo, mostró su lado oscuro, que estaba relacionado con su alcoholismo.
Entonces, algunas noches llegaba a casa con los ojos brillantes. Y creo que debían estar pasando cosas entre mi madre y él que no abordaban, pero él comenzó a envejecer mucho. Gradualmente mi padrastro comenzó a cambiar y así comenzó a decir cosas como ¿dónde están los? ¿Por qué no están durmiendo? Hubo momentos en que se metían con mi madre y no reaccionábamos, ya que éramos demasiado jóvenes y pequeños. Comenzó a instalar un clima de terror en el hogar, al punto que ya no deseábamos regresar. Después de clases, yo ya no quería volver a casa. O bien, cuando volvíamos a casa, temíamos su llegada cuando volvía del trabajo. Eran insultos, golpes. No estoy tratando de pintar una imagen de él como un monstruo, en el sentido de que él tenía toda la culpa. Creo que su gran problema, su gran mal, era el alcohol. Es ahí donde me vino el espíritu de defensa frente a todo esto. En casa comencé a pelear con mi padrastro. Había golpes que podía devolver, aunque no tenían el mismo impacto que los suyos. Es bastante extraño lo que voy a decir, pero eso me ponía en un... Sentía que estaba presente como espectador y que los demás notaban mi presencia y me veían. Antes, mi padrastro no se daba cuenta de que estuviéramos presentes cuando hacían esas cosas. Pero cuando comencé a actuar fue como si saliera del anonimato en algún lugar. Es fuerte para mí comenzar a intervenir frente a mi padrastro y salir del anonimato, porque me vuelvo visible. Es como si antes no existiéramos para él. Ahora me vuelvo visible no solo para él, sino también para mi madre, hermana y hermano. Me manifiesto en... De hecho, existo porque lucho con él y por eso desarrollo un sentimiento de autodestrucción, porque al mismo tiempo lucho con mi padrastro. Y también afuera hay cosas, hay altercaciones que se multiplican. Y al mismo tiempo que comencé a defender a mi madre, también comencé a defenderme en la escuela. No para defenderme porque no estaba siendo atacado. Me uní a los agresores y provocadores, aunque molestaba al profesor, no era eso realmente. Mi educación consistía en respetar a los profesores y esforzarme en la escuela. Pero me puse en una posición donde estaba más en la ofensiva que en la defensiva. Y el punto de ruptura de toda esta vida, en realidad, no es realmente el punto de ruptura, pero vamos a decir que es un punto destacado y determinante a la vida que me habitaba. Un día, con mi grupo de amigos, decidimos ir a extorsionar a la gente. Ese día fui particularmente, no obstante, era el más joven del grupo. Acumulábamos los teléfonos y las carteras. Hubo golpes, hubo muchos golpes. Cada vez que golpeaba a alguien, veía el rostro de mi padrastro. Ya me había ocurrido en varias ocasiones. Hicimos muchas tonterías, no por primera vez. Fue mi mayor etapa de autodestrucción, era la vida misma. Y cuanto más posibilidades había de que la vida fuera más grande, es decir, que la persona tuviera un arma, además eso despertaba un instinto de... Como resultado de eso, fuimos arrestados, fuimos interrogados con métodos, por cierto, bastante. El inspector utilizó métodos bastante... Sabía que éramos jóvenes. El que era mayor de edad fue a la cárcel de inmediato porque había uno que era mayor de edad, acababa de ser mayor de edad. No era algo de lo que estuviera orgulloso. Durante todos esos momentos, ¿no soy yo mismo? Todo lo que veo parece distorsionado, de hecho, mi realidad está distorsionada. Como resultado me enfrenté a un juez de menores. Me decía que acaba de obtener su certificado, según veo en su expediente. Es paradójico. No sé qué hacer contigo, ya que tus acciones muestran que eres una amenaza para la sociedad. Señor, ¿y qué voy a hacer con usted? Porque si fuera mayor de edad, la pregunta no se plantearía. ¿Irá a la cárcel, señor? Y ahí veo a mi madre desconsolada. Cuando estoy frente a la jueza Siona Romani, cuyo nombre no olvido, la busco porque creo que de alguna manera me dio una oportunidad. Cuando ella me propuso darle una respuesta de lo que podría hacer conmigo, dije, no lo sé, señora, ¿qué opciones hay? La señora me dijo, puedo ofrecerte ya sea familias de acogida o un lugar en un hogar. Y así fue como terminé en un hogar, porque pensé que ya había conocido a demasiadas familias y no quería vivir en una más. Lo desconocido comenzó a asustarme. Desde allí terminé en un hogar. A menudo pensamos que al colocar a los jóvenes en hogares les estamos haciendo un bien porque los aislamos un poco del entorno, que consideramos que no es apropiado para ellos o que ellos no son apropiados para esos sitios. Pero en el hogar descubro perfiles como yo, solo gente que tiene esta fragilidad, esta facilidad para explotar. De hecho, todos nos encontramos en nuestro caos. De hecho, todos tenemos trayectorias que son más o menos similares, ya sea en la delincuencia, ya sea con historias familiares bastante caóticas.
Me encuentro en medio de todo esto y debo hacerme un lugar. Es como volver a empezar, tal como cuando llegué a la ciudad. Hay aspectos positivos como la ayuda mutua y la solidaridad, pero a menudo somos puestos a prueba. Quieren probar nuestra determinación. Al inicio te dejas llevar y te metes en problemas, porque así será siempre. Entonces o te impongo entre los más fuertes o te conviertes en una víctima. Pero mientras ya estábamos en algún lugar, todos víctimas de encontrarnos allí, todos éramos víctimas de nuestros caminos y de las fallas familiares. Porque lo que a menudo digo es que cuando tenemos padres y nos encontramos en un lugar o en un hogar, es porque hay fallas de los padres, lo queramos o no. A menudo los padres se eximen de responsabilidad diciendo sí, pero es tu culpa, son los niños y todo eso. Pero los padres juegan un papel importante o no son capaces o están ausentes. Creo que el primer periodo fue antes de la colocación en el hogar, fueron un poco los preludios. Y en la colocación en el hogar entras en una vida más organizada, más estructurada, porque ya estamos picados por el virus de la vida. Y en el arte de la disuasión, el arte de hacer daño, el arte de sobrevivir, de hacer daño, en primer lugar todo eso. Con aquellos que estaban en el hogar, tenía la impresión de que todos éramos parte de un grupo de personas que no habían sido favorecidas por la vida. Nos enfrentábamos al mundo entero, incluso en lo ilícito. Nunca vendíamos entre nosotros, siempre al exterior, todo tipo de cosas. Sabíamos que estaba mal, pero no compartíamos estas cosas. Entonces entras en una especie de organizado. Debes aprender a esconderte mejor, porque debes evadir la vigilancia de los educadores que no son policías. Eso significaba que aún estaba en una especie de modo camaleón, mostrando una cara distinta. En casa era muy tranquilo. Me había calmado, pero ya tenía el virus, ya estaba completamente transformado. Me deshice de este virus yendo a ver a un médico, un psicoterapeuta llamado el Dr. Pierre Duterte, quien hizo un trabajo monstruoso con respecto a mí. Lo llamó el Señor que repara las mentes. En mi trabajo con él recuerdo que la palabra libera. Recuerdo que es crucial ser fiel a uno mismo o transformarse en lo que uno es. Él lo comprendió. Entendió que mi problema, en realidad, era la falta de referencias, la falta de una figura paterna. Comprendió que mi problema era realmente el lugar del padre. Simplemente necesitaba amor. Pierre Duterte me calmó, me enseñó a mirarme en el espejo, ver quién soy y estar tranquilo con eso. Hoy veo a un hombre apasionado, un escritor. Veo a un hombre que tiene sus partes de sombra y sus partes de luz. Veo a un hombre que es capaz de dar mucha fuerza a la gente. Por mi trayectoria, por mi resiliencia, creo que he aprendido a amarme. Y eso también es algo que faltaba cuando era pequeño. Necesitaba el amor de los demás para amarme. Y hoy he aprendido a amarme. Sí, el libro que escribí también contribuyó a esa terapia. Es una doble terapia entre él y yo. Un testimonio que le di a mi padre en este libro.